nosotros analizando lo que es la actualidad. En algunos minutos nada más vamos a conocer lo que son las encuestas que ha dado justamente a conocer la Universidad de San Andrés a propósito de lo que es la imagen del presidente de la Nación y sobre todo lo que es puntualmente la imagen desde el punto de vista de la gestión del gobierno, ¿no? Cómo ha caído en los últimos meses. Para hablar de este tema, para hablar de otros temas también, está en nuestros estudios Lucila Del Ponti, diputada nacional. ¿Qué tal, Lucila? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo Muchísimas estás, gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes. ¿Cómo está afuera primero? ¿Hace frío? Está frío, ¿Está llueve. Sí, está lloviznando. Bueno, entonces, ¿para paraguas o no? Y un pilotín, un paragüitas, está bien. Va con un pilotín entonces. Sí. Bueno, hablábamos más temprano de lo que es la evolución de la economía, yo diría involución de la economía, porque cae 5,8% el dato que dio a conocer el INDEC ayer, pero lo cierto es que hay muchísimos componentes que tienen que ver con la política vinculado a lo que es este resultado económico. Digo, ¿cuál es la lectura que se puede hacer con respecto a esto? Sí, muy preocupante, digamos. Estos datos vienen a reflejar o también a reafirmar lo que veníamos diciendo, que hay un proceso recesivo en la economía, donde hay una estructura productiva que no está creciendo, que la mayoría de los rubros o bien se desaceleraron o bien decrecieron con respecto al mes anterior. No casualmente, uno de los pocos rubros que no decreció es el de la intermediación financiera, digamos, todo este circuito de la especulación financiera que siguió teniendo su actividad, digamos, donde ahí también nos preocupa que haya un sector de la economía que se vuelca o se refugia en este tipo de actividades que no son las que generan más producción, más trabajo y sobre todo más dinamismo en el mercado interno, todo lo cual termina impactando de forma directa en la vida de los argentinos y las argentinas, así que nos parece muy preocupante estos datos que ha dado el INDEC, que aparte también se difundieron hace pocos días los costos de la canasta básica alimentaria y la total, la inflación, todos indicadores que nos asustan, digamos, con respecto a también qué es lo que va a pasar en el futuro. Bueno, ahí vos mencionabas, y yo lo quiero comentar, los datos de la canasta básica y de la canasta básica alimentaria, que son directamente lo que consumen las familias en cuestión de alimentos, trepó 4,9% el último mes, que va por encima de lo que fue el 3,7% de inflación. Es decir, hay una ecuación que se está dando que está generando pobreza. Esto es lo que usted está manifestando. Sí, absolutamente. Y que de ninguna manera los ingresos de las familias argentinas van a la par de ni de la inflación ni de la suba del costo de vida. Nosotros también en Rosario solemos hacer cada 3 meses una medición del costo de vida en los sectores populares que generalmente realizan su consumo a través de comercios de proximidad, que entonces por ahí no es lo mismo que en supermercado, y es aún más caro y sobre todo agranda la brecha que hay entre los ingresos de estos sectores, ya sea jubilación, asignación universal por hijo, programas sociales o asimismo los trabajos formales de algunos rubros. Todos estos ingresos están muy por debajo de lo que ha aumentado el costo de vida y esto claramente nos habla de un aumento de la pobreza, de la indigencia y que va a traer también un consecuente aumento de la conflictividad social. En ese sentido, quiero preguntarte por el programa económico del gobierno. El gobierno insiste, por lo menos durante esta semana, varios referentes, el jefe de gabinete Marcos Peña, en que es un momento de turbulencia económica, donde, bueno, se van a atravesar algunos meses, pero después hay una especie de luz al final del pasillo. ¿Ustedes creen que es así? Creo que es lo que viene diciendo el gobierno desde que llegó a Argentina, digamos, esto de atravesar los malos momentos o aquellos momentos dolorosos y que nos generan costo y que después va a dar resultados positivos. Creo que es absolutamente mentira o que directamente hay una construcción discursiva para generar expectativas en la sociedad de algo que no se va a cumplir. Todo lo que estamos viviendo, la recesión de la economía, el achicamiento del mercado interno, el aumento de la pobreza, son todas consecuencias directas de la política económica que tomó el gobierno y que van a ser mucho más profundas en la medida en que empecemos a ver los efectos del acuerdo que el gobierno ha llevado adelante con el Fondo Monetario Internacional, que nos pone un montón de condicionalidades internas y la fundamental de ellas es llevar adelante un ajuste en el gasto público que se va a ver reflejado en nuestras vidas, digamos, en las vidas de las familias argentinas en un montón de aspectos, en lo que pagamos de energía, en cómo se sigue desvalorizando nuestro peso, en cómo se va a seguir perdiendo trabajo, en la imposibilidad de poder proyectar y pensar un ahorro o un gasto, digamos, de mediano plazo. En ese sentido, hay un correlato, uno supone, con respecto a lo que son políticas vinculadas en otros sectores. Estamos hablando del decreto que ha sido emitido por parte del Gobierno Nacional esta semana para reorganizar, según el Gobierno, lo que son las Fuerzas Armadas, para que tengan otras aplicaciones y puntualmente para cuestiones de seguridad interior. En ese sentido,
Hay un proyecto de ley del cual usted es parte, junto con Agustín Rossi, Nilda Garré, José Luis Gioja, entre otros diputados, que se ha presentado en lo que es la Cámara para derogar el decreto del presidente Macri. ¿Por qué? Sí, presentamos tanto algunos proyectos de repudio y preocupación como este proyecto de derogación del decreto, porque creemos, digamos, que principalmente hay un error de diagnóstico y un error de acción en lo que se quiere llevar adelante. Nos preocupa que las fuerzas de seguridad vayan a ir a cumplir tareas que tienen que ver con la seguridad interior, que no es su misión y su tarea y no es para lo que están pensadas. Si creemos y hacemos un diagnóstico de que hay que reconvertir o modernizar nuestra fuerza de seguridad, bueno, está bien, evaluemos en base a qué, con qué objetivos y de esa manera lo hacemos, pero el objetivo no puede ser ir a cumplir las tareas de la policía, o no puede ser el objetivo tampoco hablar de cuestiones estratégicas cuando no sabemos a qué se refieren, hablar del terrorismo cuando no sabemos a qué se refieren con el terrorismo. Este gobierno tiene el antecedente de haber encarcelado a un tuitero por haber realizado, digamos, una declaración inocente. Pero el gobierno habla de terrorismo, habla de narcotráfico, habla de objetivos estratégicos. Claro, pero no se especifica a qué se refiere y no se especifica tampoco cuáles son las tareas que se van a tener que cumplir. Y por otra parte, sí nos parece que esta medida puede estar orientada a, de alguna manera, realizar un ajuste en términos de desprenderse de valores, digamos, que tierras, de edificios, de inmobiliarios que pertenecen al ejército o a las distintas fuerzas armadas. Y nos parece, bueno, que hay que atravesar otro proceso, no de una manera espasmódica tomar la decisión de que las Fuerzas Armadas cambien sus objetivos y su misión. Ahora tiene que ser discutido en el Congreso. Hay quienes dicen, bueno, que esto pasa por encima, y no debiera, de 3 leyes que son piramidales en la Argentina: la ley de seguridad, la ley de inteligencia y la ley de defensa nacional. Sí, así es, tiene que ir a discutirse en el Congreso, como tantas otras cosas que no se están discutiendo en el Congreso, como el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que debería ser avalado por el Congreso, como esta decisión y tantas otras que afectan a la vida pública y que aparte también van generando, digamos, un panorama de mucha conflictividad social. Mañana va a haber una gran movilización con respecto a este tema. El 7 de agosto va a haber una movilización muy masiva desde San Cayetano a Plaza de Mayo, que tiene que ver con el reclamo que las organizaciones sociales hacen con respecto a la situación del hambre y el trabajo. Bueno, seguimos las mujeres en la calle militando por el tema del aborto legal, seguro y gratuito, pero todo va generando un panorama en el cual el gobierno no da respuesta a absolutamente ninguna de estas demandas. El último fin de semana estuvo en la Argentina Christine Lagarde, la titular del Fondo Monetario Internacional, dejó algunas definiciones y hubo quienes salieron al cruce de Lagarde. El caso de Hugo Moyano, por ejemplo, que a comienzo de esta semana lo que dijo es: Lagarde es una especie de ministro de Economía de la República Argentina. ¿Usted cree que es así? Lo que está claro es que ahora el FMI va a monitorear nuestra política económica y va a hacer evaluaciones, va a hacer recomendaciones, y muchas de estas recomendaciones van a ser asumidas por nuestros ministros, porque de otra manera no se va a sostener el préstamo que el fondo nos ha prometido. Y la verdad, esto es muy lamentable porque genera una dependencia y un condicionamiento de la política argentina, no solo en este momento, sino para el futuro. Y nos va a costar mucho esfuerzo, nos va a costar mucho sacrificio poder recomponer nuestra energía, nuestra economía, nuestro sistema energético también, poder recomponer el pago de la deuda externa y poder de alguna manera librarnos de estas condicionalidades que la verdad es que nunca en la historia han tenido resultados positivos para ningún pueblo del mundo. En las últimas horas también la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, ratificó que el presidente de la Nación va por la reelección el año próximo. En ese contexto donde el gobierno ya está diciendo que que su candidato va a ser el presidente Macri, digo, ¿cómo imagina el mapa político y puntualmente si va a haber alguna fuerza en la oposición que también se va a presentar a la elección? Sí, por empezar, me preocupa, bueno, que cualquier candidato, y sobre todo Macri, pero cualquier candidato de Cambiemos, esté 4 años más gobernando la Argentina, porque creo que las consecuencias en términos de pobreza y de precarización de la vida de los argentinos van a ser terribles y van a ser sobre todo a mediano y quizás largo plazo. Y eso genera, digamos, que la responsabilidad que tenemos los que formamos parte de la oposición sea mayor en términos de poner realmente los esfuerzos, no solo de nuestro discurso, sino también de lo que hacemos en construir consensos y en construir formatos de unidad lo más amplio y lo más formidable posible para poder ir a las elecciones en condiciones que le
le permitan a los argentinos identificarse con nuestra propuesta y que nos permitan que esa propuesta de una Argentina distinta pueda ser elegida. Pero hay nombres, por ejemplo, en las últimas horas también se lo ve mucho a Juan Manuel Urtubey, el gobernador de Salta, se lo ve mucho también a Agustín Rossi, legislador, Felipe Solá. Hay varios referentes de un espacio. Bueno, en principio todos apuntan a generar cierta unidad. Digo, ¿hay alguno de ellos que vaya a ser candidato? No lo sé hoy. Hay muchos que quieren ser, y sobre todo esto que vos decís, muchos hablan de unidad, pero lo que falta es empezar a construir en los hechos esa unidad. Y eso es también lo que le reclamamos por ahí los más jóvenes, a los que hoy tienen más responsabilidad de conducir los procesos políticos también de la oposición, que realmente se pongan en práctica para construir su unidad, porque es no solo lo que el peronismo necesita, todo el campo opositor. Nosotros apostamos a generar un proceso de unidad también con los sectores del progresismo, los vinculados a la izquierda, los que vienen de las organizaciones sociales, todos aquellos que quieren construir otra Argentina que sea de progreso, de trabajo, de conquista de derechos, de mayor dignidad. Y si podemos realmente juntar a todos esos sectores, creo que podemos proponerle a los argentinos un proyecto de país que sea elegible. Para terminar quiero preguntarte, leí el pañuelo verde, bueno, se está discutiendo, en realidad se están haciendo las ponencias en el Congreso, en el plenario de comisiones en el Senado, por la discusión puntualmente con visos en principio a ser debatido en la Cámara Alta para el día 8 de lo que es el proyecto de aborto legal, seguro y gratuito en la República Argentina. Varias cuestiones, algunas cuestiones que hacen referencia a cierta paridad que hay en la Cámara, pero sobre todo a lo que fue la ponencia del ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, en las últimas horas, que ha generado también mucha polémica. Sí, bueno, es un panorama parejo, como fue en diputados, y por supuesto que hasta último momento se va a trabajar para conseguir el consenso. Creo que la exposición del ministro Rubinstein del día de ayer, sobre todo tuvo un aspecto muy positivo, que puso sobre la mesa los números reales, porque había muchas cosas que se decían de que no había presupuesto y que se iba a gastar y demás. Él puso sobre la mesa que realmente la legalización del aborto va a representar un ahorro para el Estado cuando se implemente y cuando se dejen de recibir tantos casos de abortos inseguros complicados. Y me parece que con mucha responsabilidad el ministro llevó esa información que es tan necesaria. Muy distinto de, por ejemplo, lo que sucedió hoy con el doctor Albino, que terminó diciendo que los profilácticos no sirven para prevenir el virus del SIDA, y que en este sentido creo que retrocede muchísimos años con respecto no solo a la discusión del aborto, sino con respecto a la discusión de la prevención y la educación sexual que tan necesaria es en nuestro país. Entonces creo que lo que reclamamos es que haya responsabilidad en lo que se dice. Claro, a ver, recordemos que lo que dijo el ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, ayer, es que la legalización del aborto reduciría en un 92% las muertes evitables. Sí, este es un dato que él dio a conocer ayer. Sí, en un 92% las muertes evitables, y lo cual, bueno, es algo que veníamos diciendo, pero es muy importante que se haya puesto en números y que el ministro pueda decirlo. Y bueno, esto también que decíamos de los costos y por qué es realmente que tantos países en el mundo han tomado este camino de avanzar con esta legislación y de generar políticas de salud pública que tengan el objetivo de que realmente se garanticen los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de las personas gestantes. Lucila Del Pony, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a vos. 7 minutos pasan de las 4 de la tarde, repasamos ahora